días, jóvenes. Buenos días. Bueno, entonces miren, vamos a continuar con lo que estábamos jugando ayer. Jugamos caída libre, dejé un problema de caída libre, ¿cierto? O bueno, teníamos un problema de caída libre ahí que era, digamos, vectorialmente hablando. Recuerden esta ecuación que nos surgió, esa ecuación es bien interesante, es esta, R de t igual a R sub 0 más B sub 0 por t más 1 elevado a t cuadrado. ¿Sí? Entonces particularmente esa ecuación tiene una estructura que es bien interesante porque es una estructura vectorial, o sea que uno puede decir que es lo mismo que tener x, y, z igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0 más, entonces aquí se pone b sub 0x más b sub 0, coma b sub 0y, b sub 0z. Profe, entonces a la prueba no sería R sub 0x y R sub 0y. Ya. No, está bien. Sigo. Más un medio de a en x, a sub y, a sub z por el tiempo al cuadrado. ¿Lo ven? Esa sería la estructura de la ecuación tal cual viene así. Y como ustedes pueden notar, es una ecuación demasiado genérica porque tiene las tres componentes al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que básicamente lo que me puede decir esto a mí es que si A no es unidimensional, es decir, no solo va en X, o no solo va en Y, o no solo va en Z, sino que la aceleración puede ser un vector que va en una diagonal, X, Y, Z, ¿sí estamos? Entonces uno puede decir que el movimiento es acelerado en las tres direcciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no necesariamente el movimiento es acelerado en una única dirección, podría ser acelerado en las tres direcciones. Si la aceleración es constante acá, la aceleración es constante acá y la aceleración es constante acá, pues la norma de la aceleración será que constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no hay mayor pierde. Particularmente en el problema de ayer nosotros teníamos una circunstancia que era bien chévere y era x, digamos x menos x sub 0 haciendo el delta nos daba 0, 0, z menos z sub 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y entonces eso iba a ser igual a ¿qué? Pues digamos, en el caso particular de nuestro problema, la velocidad inicial en x era 0, la velocidad inicial en y era 0 y la velocidad inicial en z era ¿qué? 0. O sea, en los tres eventos la velocidad inicial era ¿qué? Sí, 0. Los tres eventos la velocidad inicial era 0. ¿Por qué? Porque no se movía en x, no se movía en y, y tenía una velocidad inicial en z igual 0. Esto multiplicado por el tiempo. Más, entonces usted dice, esto es un medio de la aceleración en x, 0. La aceleración en y, 0. La aceleración en z, g, menos g. Entonces miren cómo uno va armando la estructura de la ecuación. Conclusión, la ecuación que rige el movimiento será la única ecuación donde las componentes sobrevivan. Entonces me queda que las componentes sobreviven en z menos z sub 0 igual a menos gt cuadrado, me falta un 2. No, aquí está el 2, perfecto. El 2. ¿Sí estamos? Y ya. Y esa sería la ecuación de movimiento. Entonces miren que lo que acabo de hacer hoy es aún inclusive más vectorial que lo que estábamos haciendo ayer. Es decir, es tomar todo el tiempo y zamparlo de una ahí, y eso ahí sale porque sale. Es una manera violenta de actuar, pero es una manera práctica. Evidentemente, cuando usted esté enseñando, por ejemplo en un colegio, ¿cierto? Pues es muy poco probable que usted pueda hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de pronto el conocimiento vectorial que tienen los pelados no es el que ustedes tienen. ¿Van a entender? Entonces a ellos se les va a dificultar de pronto entender toda esta cantidad de números. Así que particularmente cuando uno le está enseñando a gente que no es experta en física, que no está metida en el ámbito de la física, que no quiere física, que no le gusta un poquito la física, tiene usted que tratar de ser lo más claro y la posible. ¿En qué sentido es eso? En que usted tiene preferiblemente que trabajar de manera escalar. ¿No entender? Porque eso es mucho más asequible para la gente, eso es mucho más tangible. Yo a ustedes les enseño de manera violenta porque ustedes quieren violencia. ¿Estamos o no? Es decir, ustedes quieren física o quieren aumentar su QI en física, entonces yo les hablo violentamente.
Si usted revisa mis cursos pasados, futuros, etcétera, mientras no sea con ustedes, pues no actuaré de manera tan violenta. ¿Van a entender ese juego? Entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar esto. Esto es solo para que usted aumente su comprensión de que esto es demasiado genérico. O sea, esto es demasiado general, esto le pega casi a lo que se le dé la gana. ¿Sí estamos? Incluso ustedes saben, por lo que hemos discutido, que si A no es constante, entonces no podría construir ecuaciones vectoriales para aceleraciones no constantes. ¿Me van a entender? Bueno, entonces miren, quería decirles eso que no lo dije ayer y que era como importante que lo tuvieran presente, la forma en que yo podría utilizar esa ecuación de manera vectorial. ¿Sí estamos? Lo mismo pasa para esta ecuación, ¿no? Otra ecuación que teníamos que era que B era igual a B sub 0 más o menos, bueno, en este caso más A por T, ¿cierto? Esto también es vectorial, esto también es vectorial, o sea que esta velocidad tiene componentes Bx, By, Bz, ¿están de acuerdo? Y esto debe ser igual a la velocidad inicial, que pues podría ser en este caso B sub 0x, B sub 0y, B sub 0z, más la aceleración que puede ser aceleración en x, aceleración en y y aceleración en ¿dónde? En z multiplicado por el tiempo. ¿Qué pasó, papá? Hablando de que ayer pues para el ejercicio del estudio hemos podido despejar la aceleración a partir de esa fórmula y de las de ayer. Ah, sí, claro, pues es que evidentemente era más fácil desde ahí, pero pues es que nosotros habíamos encontrado las ecuaciones genéricas para resolver el problema, pero pues las ecuaciones más genéricas, más salvajes son estas, ¿me entienden? Con estas uno siempre construye los problemas. De hecho, particularmente yo soy partidario de que uno siempre debe usar estas tres ecuaciones cuando va a enseñar movimiento con una aceleración constante, y ya. Y toda ecuación general saldrá de ahí. Por ejemplo, en el caso en que haya una esfera cayendo desde una altura h con velocidad inicial 0, entonces uno puede determinar el tiempo de caída y puede calcular la velocidad final usando ¿qué? Estas ecuaciones. ¿Sí estamos? No soy partidario de usar recetas de cocina finales. Por ejemplo, si ustedes van al Resnick o van al libros, entonces le enseñan a uno, por ejemplo, que la ecuación del alcance del movimiento parabólico es b sub 0 cuadrado seno de teta sobre g o cosas así, y pues eso es muy mecánico, es mejor saber cómo se deduce, entender de dónde viene la ecuación para siempre poder deducirla. Yo a veces hay ecuaciones que no me acuerdo, pero me dicen, ¿cómo era esa ecuación? Y yo, le buscamos esa vaina, era tanto, ya sé, sí es esa, ¿entienden? Y eso le permite a uno como más confianza. Entonces ahora bien, en nuestro problema particular de ayer teníamos que la velocidad en x era 0, la velocidad en y era 0, ¿cierto? Porque en x y en y no había aceleración y solo nos quedaba la velocidad en ¿qué? En z, que la llamé simplemente b. La velocidad inicial en x era 0, la velocidad inicial en y era 0, la velocidad inicial en z era 0. La aceleración en x era 0, la aceleración en y era 0 y solo nos queda la aceleración en ¿qué? En z, que particularmente nosotros la llamábamos menos g. ¿Sí estamos? Y ahora, entonces concluyo yo que entonces se debe cumplir que la velocidad en z debe ser igual a menos g por t. Y ya, nos vemos. Rápido. Por eso digo que estas ecuaciones son vectoriales. Y cuando son vectoriales tienen mucho poder. Muchísimo poder. ¿Sí estamos? Es una cosa salvaje. Entonces tenemos esta receta y tenemos esta receta. Recetas que nos permiten resolver el problema fácilmente. ¿Sí estamos? Miren que particularmente esto nos dice que la velocidad en z siempre va a ser negativa. Tengo una esfera y la dejo caer y si decide que hacia abajo es negativo, pues como eso solo está cayendo, pues la velocidad será ¿qué? Negativa siempre. Siempre apuntar hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro cómo es el juego? Ya es cuestión como de saberlo hacer. Y creo que no es difícil, ¿no? Creo que es una utilización de suma de vectores y producto por escalar, bueno, cosillas de esas que son realmente sencillas. Lo que pasa es que a veces, lo que digo, uno enseña vectores y luego nunca los vuelve a usar, entonces no tiene gracia. Aquí los estamos usando de una manera salvaje. Entonces, bien, preguntas hasta ahí. ¿Nada? Listo. Entonces, miren, ya estamos en movimiento de caída libre. Particularmente ahí no hay mucho más que decir. Que tiene una aceleración constante, que está dirigida hacia abajo. Claro, suponiendo que no hay fuerza de fricción del aire, que eso lo discutimos ayer con un amigo, si no hay fuerza de fricción del aire, pues no. La aceleración es constante, tenemos la velocidad final en cualquier intervalo, que siempre será raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí estamos? Conociendo la altura que ha descendido o el espacio que se ha desplazado. Tenemos que el tiempo de caída siempre será raíz de 2h sobre g,
donde h vuelve a ser la altura que se ha desplazado, g es la gravedad, y bueno, el 2 sale en las recetas de cocina de Galileo, que es este 2. ¿Sí estamos? ¿Cómo es H? ¿Aló? ¿Cómo es que es H? H o x de t, ya habíamos dicho que puede ser h de t, x de t, es la distancia que ha recorrido, ¿estamos de acuerdo? Cualquiera que sea. Yo la llamé x, pero pues podría llamarse h, y de hecho formalmente uno la denomina ¿qué? H. Si estamos, o sea, uno formalmente la denomina h. Bueno, listo. Entonces, bajo ese efecto vamos a hacer unos ejercicios por ahí de caída libre. Vamos a preguntarnos algunas cosas sobre la caída libre. ¿Listo? Entonces bien, con la siguiente situación. Tenemos esta situación. Y es, tenemos un edificio, ¿cierto? Tenemos a King Kong. Este man se murió. Este es King Kong. Ahí está King Kong. Parece un pulpo. Salvarse King Kong. Ok, King Kong va a dejar caer a la chica. King Kong va a dejar caer a la chica. ¿Sí estamos? ¿Se acuerdan de la película o no? A dejar caer a la chica. ¿Listo? El enamorado de la chica, el novio, viene en un super carro salvaje, Renault 4. ¿Listo? Ok, ¿estamos de acuerdo? Listo, pendientes. Entonces miren, supongamos que la velocidad inicial de la chica es 0. ¿Listo? Bien. Estamos en un planeta donde la gravedad es G. ¿Listo? ¿Cuánto? No sé, G. Podría ser para cualquier planeta, creo que en general funcionaría bien. ¿Listo? Bueno, entonces el edificio tiene una altura h conocida. ¿Listo? La pregunta es si el novio se encuentra a una distancia x del edificio, del lugar donde va a caer la chica, ¿sí? ¿Con qué velocidad debe moverse constante para que cuando la chica vaya a llegar al suelo caiga dentro del carro? Ya presente que este carro tiene sunroof y tal, entonces esa ya cae por ahí. Ella cae por ahí. ¿Listo? Ya ese es el problema. ¿Cuál es la velocidad del carro? ¿Cuál es la velocidad inicial de este carro constante? ¿Cuál es la velocidad de ese carro constante para que caiga la chica dentro del vehículo? Ya. Rayen eso, un minuto. Está muy fácil. Tratemos de hacerlo vectorial, es decir, pues no es tan fácil porque uno no está acostumbrado, incluso a mí se me compleja en la mente a veces. Pongamos el sistema de referencia o sistema de coordenadas donde acá, si estamos por la línea donde se mueve la chica, es decir, pues si la línea es esta, entonces digamos que esta es la línea, la distancia x pues es hasta donde cae la chica, estamos o sea, acá. Entonces digamos que este es este punto de cruce de estas dos líneas, este punto de cruce sería el origen. Esto lo llamamos X y esto lo llamamos ¿qué? Y. Nos dan la altura del edificio, la velocidad inicial de la chica es 0 y nos dan la distancia a la cual se encuentra el carro, que es X. Háganlo. No necesitan más. No necesitan absolutamente nada más. Ya con eso sale para pintura.
Pero vengan, antes de que nos pongamos a rayarlo, porque uno aprende física es cuando uno es capaz de resolver el problema antes de hacerlo. Si no, entonces no tiene mucha gracia. Entonces mírenme. ¿Qué hay que hacer? Pues en mi opinión primero sería como hallarle el tiempo que se demora la chica en caer. Tiempo. Porque pues, cuando cae ya está, tiene que estar el auto allá. Entonces sería el mismo tiempo que tiene el carro para llegar a esa misma... Pero con una Ese distinta mismo punto. distancia. Y allá se halla la distancia. Pero es que la velocidad No, porque la velocidad puede ser diferente. No, claro, no es que la velocidad de la chica va No. contra la gravedad y la lleva la gravedad, la del man no, el man está... No. Pero eso es aparte, ya No. tenemos el tiempo, ya sabiendo el tiempo ya podemos. Ya con el tiempo tiene que ser igual. El mismo tiempo de llegar a eso. Exacto. De los dos. ¿Saben que este problema está muy fácil, cierto? Me dan ganas de que supongamos que el movimiento del carro no es constante sino acelerado. Bueno, vamos por el primero constante. Ahora primero constante, y si ya lo tenemos constante, vámonos como quiera. ¿No? También podría preguntarles cuánto vale, por ejemplo, si el movimiento no fuera con aceleración constante sino con aceleración variable, cuánto vale la celeridad del sistema. Yo ya me celería eso y así se murió C. ¿Cuánto vale C? Para que no digan que es eso tan terrible. Entonces podríamos preguntarnos cuánto vale C, por ejemplo. Si la aceleración no es constante, pero la aceleración cambia de manera constante, conocida. Bueno, háganle a ver ya. Primero, planteemos los vectores de posición de esa gente. ¿Listo? Entonces, planteémonos en R2, olvidémonos de R3. ¿Listo? Un problema de R2. ¿Están de acuerdo o no? Un problema de R2. Listo. Hágale, mi hermano, lo he inspirado. ¿No? Eso ya está muy poseído. Dícteme el vector de posición. Allá atrás. El vector de posición inicial de la pelada. R sub 0. Vamos a ver si lo podemos hacer así. Yo nunca lo he hecho así, pero vamos a hacer. Si no sale, pues algo nos inventamos. Si no sale, decimos, uy, deje así, hagamos escalar, que eso es muy breve. Listo, entonces, el vector de posición inicial allá. Velocidad inicial. No. Posición. Olvídense de ecuaciones de velocidades y nada de eso. Posiciones. Las posiciones iniciales, ¿quiénes son? X sub 0. Pues era 0 en X, digámoslo de una vez. Ya no son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Quiero valores, quiero números. Entonces X sub 0 en... No, 0 en X. 0 en X. Pero en X por el sistema de X, este es el 0. 0 en X. ¿Estamos? Coma. ¿Cuánto en Y? H. H. Esas son las coordenadas iniciales de la pelada. ¿Están de acuerdo o no? Ajá. Sí. Listo. ¿Cuáles son las coordenadas iniciales del carro? X, 0. Esperen, voy a poner aquí No. R sub J, R de jovencita y R de carro. Listo. No, es en. Entonces las coordenadas del carro, ¿cuáles son? X, Coma 0. X, 0. Listo. ¿Están de acuerdo o no? Ajá. Sí. Listo. ¿Cuál es la solución al problema? ¿Cómo hace uno para resolver el problema? ¿Qué características se debe cumplir en el problema para que el problema funcione? Para que el man salga a la chica que tiene que pasar. Pues que se encuentren en la misma posición, en el mismo tiempo. Exacto, que se encuentren en la misma posición en el mismo tiempo. O sea que, conclusión, al final lo que se debe cumplir es que X igual RJ sea igual a R ¿qué? A R carro. ¿Están de acuerdo o no? Eso es lo que se debe cumplir. En las condiciones que esperamos es que RJ sea igual a R del carro. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora sí, ya sabemos que este movimiento y este movimiento tienen unas particularidades. Este movimiento es con A constante y este movimiento es con ¿qué? Con B constante. Bajo ese criterio entonces vamos a arreglar esas ecuaciones. ¿Sí estamos? Vamos a arreglar el asunto. Entonces yo digo, o sea que RJ, R de la joven, debe ser igual a 0, H, ¿cierto? H, ¿cierto? Entonces, bueno, esperen para no equivocar. Estoy de acuerdo con vos ahora que lo dijiste, pero no te puse cuidado, ahora te pongo cuidado. En que hay una posición final común, ¿cierto? Llamémosla R final. R final común para ambos 0, 0. es 0, ¿qué?
0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. No, que, espere, quieto. No, todavía no. Recuerden que nunca lo he hecho así, pero entonces quiero hacerlo bien. Tiririri, tiririri, déjenme pensar, ¿no? Va rayando también, entonces yo pensando, porque me iban pensando solo. El formalismo, porque bueno, entonces, porque yo qué quería calcular el desplazamiento, ¿no? Entonces el desplazamiento sería R final menos R inicial de cada uno, o sea que sería R joven, y R final menos R carro, ¿están de acuerdo? Listo, entonces nos quedaría por este lado, ¿cómo nos quedaría? R final, que es este, ¿cierto? R final es 0, menos este, entonces sería menos H, ¿están de acuerdo? R final menos R corta. Sí. No me gusta lo que estoy haciendo, pero hagámoslo. Entonces digo, R final